¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí en un nuevo vídeo para el canal secundario y ahora viene la primera sección de un análisis literario, se podría decir. En el día de hoy vamos a analizar este libro de aquí que tengo, que como pueden ver es de John Grisham y es de la saga de Theodore Boone, que bueno, este autor escribe muchos libros y tal, pero esta es una saga, se podría decir, más juvenil, en donde este personaje, Theodore Boone, es el personaje principal. Y son distintos, hay como 6 libros, si no me equivoco, algo así. Entonces este se llama El Secuestro. Entonces son distintas aventuras que él vive. Y eso, quizás que después en otros vídeos veamos otros libros de él, porque también los tengo. De Theodore Boone, hay otro que se llama Joven Abogado, El Activista, no sé, hartos más. Entonces, bueno, les leo para comenzar aquí. La parte de atrás dice: una chica desaparecida, pistas que se van esfumando y solo Teo persigue la verdad. Después de Washington Post dice: John Grisham es un auténtico maestro, ¿no? Así una opinión. Y el resumen del libro está por aquí. El auto ahí. Aquí, como pueden ver, por ejemplo, está otro de estos libros que es Joven Abogado. Y el resumen de este libro dice: la mejor amiga de Theodore Boone, April Finnemore, ha desaparecido en mitad de la noche. Nadie sabe dónde está, ni siquiera Theo, que la conoce a la perfección, imagina qué ha podido ocurrirle. ¿La han secuestrado o ha huido voluntariamente? El miedo se apodera de los habitantes de la ciudad de Strottenburg, que es donde sucede todo esto, cuando todas las pistas conducen a callejones sin salida. Solo Theo, con sus conocimientos sobre la ley y sus dotes detectivescas, será capaz de descubrir la verdad y salvar a su amiga. Entonces, ese es lo que dice aquí el resumen. Y ahora yo voy a presentar como mi versión, mi resumen de los hechos, de las etapas de este libro. Y la verdad es que me encantó, entonces voy a presentar para que ustedes igual se motiven a leerlo, que la verdad está muy bueno. Bueno, ahora sí, ya hice aquí unos resúmenes de las secuencias de los hechos, como pueden leer ahí. Entonces vamos a ir explicándolas una por una de este libro para que vean un poco de qué se trata. Obviamente, como pueden ver, está muy resumido, entonces yo lo voy a leer lo que dice aquí y después lo explico más a profundidad. Entonces la primera dice: Every Finnemore desaparece, ¿no? Que es la base de todo este meollo, de toda la secuencia de hechos de este libro. De hecho, por eso se llama El Secuestro. Entonces, April Finnemore es la mejor amiga de Theodore Boone, que es el personaje principal, como ya os dije. Y ella, misteriosamente, la madrugada del miércoles, desaparece de su casa. El paso 2 dice: su mamá no estaba en casa y las puertas no fueron forzadas. Entonces, eso da a conocer un poco la situación en cómo fue raptada o se escapó, porque no se sabe, ¿no? Simplemente desapareció. Su mamá no estaba, se había ido no se sabe dónde, porque sus dos papás eran medio raros. Su papá toca una banda de rock, que se llama Los Plunder, y se había ido de gira. Su mamá la había dejado sola en la casa, estaba como dos ya o 3 noches sola, estaba muy asustada. Entonces una noche simplemente desaparece y las puertas no habían sido forzadas ni nada. Entonces da a entender que ella se fugó o la persona que la buscó era una conocida, entonces ella misma le abrió la puerta. Porque si no, de alguna forma tendría que haber entrado. Después, ya en el paso 3, en el hecho número 3, dice: se sabe que Jack Leeper, primo lejano de April, se ha fugado de la cárcel. Bueno, Jack Leeper es un familiar de April que nunca lo conoció, pero que eran amigos por correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se escribían cartas mutuamente. Jack Leeper estaba en prisión en una cárcel en California. Y por pena, April le escribía y tal, entonces él le respondía y así se iban comunicando, pero nunca lo había conocido. Y esta persona se escapó de la cárcel, se sabe que volvió a Strattenburg porque ahí vivió cuando chico, entonces se piensa que se llevó a April, ¿no? Porque por esta relación que tenían. Después dice que en Strattenburg, y especialmente en la escuela, reina un clima de incertidumbre. Claro, salen los noticieros, la desaparición de April, sale esta cara tenebrosa de Jack Leeper, de escapó a la cárcel, todos piensan que sé yo, que la raptó, que la asesinó y todo. Entonces
todos están muy asustados, salen todas las noticias y todo, y bueno, hay una cierta temor, incertidumbre, nadie sabe lo que pasó, como dice acá. Sin embargo, Theo y sus amigos organizan un equipo de búsqueda por las calles. Entonces se juntan el Chase, que es un amigo, Justin, Aaron, tiene hartos amigos ahí, otros más, un grupo como de 15 personas, si me equivoco decía. Se juntan por las calles en sus bicicletas y van a buscar a April por las casas, ¿no? Preguntan a la gente si la ha visto, tratan de ver por las ventanas, imprimen también afiches sobre personas desaparecidas, los reparten, los pegan en los postes públicos, etcétera, en los árboles, y ofrecen una recompensa como de $1000, creo que era algo así, que iban recordando entre todos en la escuela y le podían prestar a sus padres y así, porque no los tenían, pero dijeron que si a alguien la encontraría, obviamente todos se ofrecerían a dar esa suma, entonces dieron esa recompensa en su forma de, obviamente, ayudar a buscarla. Obviamente la policía también está haciendo lo propio. Es más, de hecho en ese encuentro tienen un encontronazo con la policía porque dice que ellos no pueden estar haciendo esto. Y llegan a un acuerdo que es que sigan, pero máximo hasta las 6. Bueno, eso es un detalle nomás. Posteriormente a esto, encuentran a Leaper en la zona del puente de la ciudad. Bueno, la zona del puente, antes también conocida como la zona de debajo del puente, es la zona más de clase baja, donde no hay ni un policía, donde viven toda la gente, los delincuentes, mucho pobre. Y está junto al río Yangtze. Entonces hay un puente y viven debajo del puente. Y ahí siempre hay clubes nocturnos, toda esta vida más maligna se podría decir. Y se encuentra Jack Leaper en una zanja escondido bajo unos matorrales en esa zona porque había sido avistado por un agente de ahí. Entonces lo encuentran y lo llevan a la policía, lo encierran en la cárcel, ¿no? Posteriormente a esto, Lieber propone a los policías un acuerdo. Ahí está el detective Slater y Capchow y les propone que les den una suma de dinero y él entrega a la chica. A lo que ellos se refusan. Entonces después no lo conceden, ¿no? No lo aceptan el trato. Entonces a lo que después de unos días se les hace otro trato. Él se escapó de la cárcel de California. Entonces propone que les da a la chica y en cambio ellos le reducen la sentencia en la cárcel. Es decir, como les dio a April, ya no puede ser acusado por secuestro, entonces simplemente lo acusan de allanamiento de morada por entrar a la casa. Y así tendría una sentencia de, qué sé yo, en vez de 40 años o de por vida, a unos 10 años, no sé. Entonces el trato tampoco lo acepta la policía. Y finalmente, ya en la etapa 8 dice que encuentran en el río Yangtze, es decir, el mismo río de la zona de abajo del puente, a un cuerpo muerto flotando así en el río y se piensa que es April. Chase, sus amigos, todo esto, el equipo de búsqueda de Theo, van hacia un monte para ver las escenas de arriba y ven como toda los SWAT, que un equipo ahí de vigilancia, los policías, la ambulancia, helicópteros, todo, los rescatistas, submarinistas, todos van ahí un ajetrío total y sacan un cuerpo muerto pensándose que es April. Obviamente en la ciudad reinaba totalmente que dice, todos ya estaban tristes y resignados del fatal desenlace, es decir, todos pensaban que era April. Bueno, se estaban obviamente decepcionados porque pensaban que la podían encontrar viva y ya, bueno, ¿qué se le va a hacer? En la escuela obviamente nadie habló, hubo una reunión para convocar a los chicos de octavo, que era el curso donde estaba aquí April y Theo, porque eran compañeros, para tratar de animarlos y tal, pero no funciona. Hasta que un sábado, no, perdón, un viernes en la mañana, si no me equivoco, sí. Ike, que es el tío de Theo, que es obviamente por ende hermano de Jack Bone, que es su papá, y Marcella Bone es su mamá, esto lo digo como un paréntesis. También digo como paréntesis que él trabajaba en el bufete de abogados de Jack y Marcella Bone, ambos abogados. Marcella era divorcista y Jack, si no me equivoco, algo de rentas o hipotecas, algo así, ¿no? Sobre eso. Sido echado, tiene una mala reputación. Theo nunca le habían contado, no sabía por qué, pero estaba medio peleado. Entonces él vivía en un despacho así medio cutre, arriba de un restaurante griego. Y era su único sobrino, entonces uno le decía el sobrino favorito. Y lo iba a visitar todos los viernes, creo, ese día, o todos los lunes. Ese día, sí,
Sí, era viernes, entonces Teo le extrañó, pero igualmente fue a ver qué sucedía. Y que le comenta que el cuerpo que habían encontrado en el lago medía como 10 centímetros más que el de April y además estaba en fuerte estado de putrefacción por estar en el río, pero que ese estado era debido a una semana en el río y recién habían pasado 2 días desde la desaparición de April, entonces no podría haber sido ella. Eh, Hablando de la desaparición, también se sabía que había desaparecido en la madrugada, porque Teo había hablaba todas las noches con ella y había hablado con ella hasta las 10 si no me equivoco, entonces sabía que hasta ahí estaba bien. Todavía había sido raptada después. Entonces, Teo va al colegio con la gran noticia, muy esperanzado obviamente, y se la va a conocer a todos sus compañeros. Igualmente hacen de nuevo una asamblea para comunicar esta gran noticia y esperan que se ha comunicado a la policía, porque eso es lo que le había dicho su tío Ike. Y no, era a las 9, son las 9:30, no está la noticia, a las 10 todavía no, hasta que finalmente, por fin la policía anuncia que no era el cuerpo de April y ahí Teo se salva del meollo porque había avisado a todos y no se cumplía lo que él decía. Pero finalmente es así. Y obviamente ahí todo el ánimo rejuvenece, un poco más de esperanza, no es April, ahora hay que buscarla así. Entonces la única pista lleva a Jack Leaper. Mientras tanto, aparte de esto, otro día, el mismo día en la tarde en el colegio, Anton, que era un niño un haitiano inmigrante que estaba en el colegio de Teo, tenía un loro africano, que es el animal, si no me equivoco, más inteligente que hay, o el loro más inteligente. Sabía hablar criollo, que es la lengua de ellos, el inglés, sabía imitar la voz de los humanos, hablaba perfectamente, obviamente, entendía lo que se decía, un loro muy inteligente, el cual había sido acusado frente al juzgado de animales al tribunal de animales porque cerca de la casa de Anton, la cual lo liberaba todos los días 1 hora mínimo para que volara un poco y así no estar en su jaula, el loro había descubierto un club de equitación y se iba ahí a asustar a los caballos así en picada o a... obviamente habían dos dueñas ahí del club de equitación que le decía a la gente, a los caballos, alto o prosigan o galopen. Entonces él, como sabía imitar, decía estas palabras y así los caballos hacían cosas contrarias a lo que ellos querían. Entonces estas dos personas, dueños del club de equitación, lo acusan al loro y Anton se vio frente a esta situación. Entonces le pidió ayuda a Teo, que sabe que tiene sus dos papás abogados, sabe mucho de este tema. Y además él quiere ser abogado cuando grande. Es lo que más le gusta, va a presenciar todos los juicios y todo, se salta clases para esto y todo. Entonces la directora del colegio llama a Teo para que lo ayude en este tema. Y ayuda a Anton frente al juzgado de animales. Entonces le dice él es amigo de todos los jueces porque va mucho ahí, y le dice al juez que esto no se va a volver a repetir, que si se vuelve a repetir le cortarán las alas al loro, entonces que le den una segunda oportunidad, se podría decir. Y así salva al loro y todo feliz. Entonces es como un acontecimiento para... Perdón por el ruido. Bueno, entonces como os decía, era un acontecimiento porque John Grisham siempre trata de meterle más cosas. Hay muchos de ustedes que no estoy contando, como cuenta por ejemplo la rutina de sus almuerzos cada día, cosas así un poco como de su día a día para cambiar un poco el tema. Entonces esta es una de ellas. Y volviendo al tema de la desaparición de April, ¿no? Des- Después, al día siguiente, el sábado por la mañana, los padres de Teo se tienen que ir de viaje, ¿vale? Se tienen que ir a una convención de abogados y él se queda solo, se tiene que ir a dormir con su amigo Chase, que es uno de su de equipo de búsqueda. Y el día anterior, y que su tío le había dicho que él creía que April estaba con su padre. Entonces que averiguara todo al respecto de esto. Entonces antes de irse a dormir a la casa de Chase, pasan por el bufete de abogado donde Teo tiene su propia oficina y todo. Y averiguan sobre los Plunder, que es el grupo que yo os dije de la banda de rock del padre de April. Y descubren que están en Carolina del Norte, en Chapel Hill, gracias a que encontraron, em, ¿cómo era? Sí, una foto de April así en Facebook, colgada por un tipo de una universidad, en donde estaba tocando esta banda de rock. Y descubren que había un partido de fútbol americano entre la NUC y NC State, que son dos universidades. NCU es la otra, perdón. Y que ahí,
¿cómo se llama? Las fraternidades que existen en la universidad estadounidense, bueno, aquí no, pero em, eh, la banda de los Flanders iba a tocar en la Kappa Theta, que se llamaba esta fraternidad, al día siguiente. Entonces, o sea, perdón, esa misma noche, el sábado. Entonces parten con Ike, porque su papá no está obviamente, Chase se queda en la ciudad a buscarla. Mientras tanto Chase dice que el perro de Theo estaba enfermo, vomitando así, entonces tuvieron que ir a su casa, a, obviamente todo mentira, a ayudarlo, con el fin de buscar una excusa para ausentar a Theo, de por qué no estaba en su casa. Y hace un tiempo dice que va a ver una película de Harry Potter, después un partido de voleibol y así, toda una serie de cosas para que no supieran que Teo no estaba. Mientras tanto, Teo iba con Ike, su tío, hacia Carolina del Norte en busca de April. Llegan al lugar, buscan por la fraternidad de Capateta, entran y que se hace pasar por el dueño de las bandas y para que lo dejen pasar porque no tenía ni un pase. Y ahí ven a la banda tocando, el padre que es el baterista y a April al lado. La van a buscar, le cuentan un poco todo porque ella no sabía nada de esto. La verdad era que el padre había llegado una noche a su casa, le había dicho que había hablado con su madre, que estaba de acuerdo, que su madre estaba un poco, bueno, se sabía que ambos estaban medio locos, ¿no? Entonces que su madre se estaba tratando y había aceptado que se quedara unos días con su padre y se la había llevado de gira con el grupo a April. Y ella no sabía nada de esto porque, claro, una noticia en Strattenburg no es lo mismo en 700 kilómetros más allá, que era donde estaba April. Entonces no se sabía, ella no sabía que todas la estaban buscando, que estaba desaparecida. Pensaba que todo era un acuerdo. Su padre también le había dicho que había hablado con la directora del colegio, entonces que todo eso estaba bien y que nadie estaba preocupado por su situación y por dónde estaba. Entonces le cuentan todo esto a Theo e Ike y se la llevan de vuelta a Carolina del Norte. ¿Qué más dice acá? Claro, después todos reciben, cuando llegan, o sea, se la lleva de vuelta, perdón, a Strattenburg, de Carolina del Norte a Strattenburg. Cuando llegan, todos la reciben jubilosamente, noticias en los matinales, llegan un domingo por la mañana, a las 6 de la mañana llegan, y, y obviamente ya está el caso resuelto. Chase y Theo obviamente son los héroes, y se encuentra con su mamá, la cual la había abandonado, y entre lágrimas se abrazan y se perdonan y todo. Posteriormente, al día siguiente, llega su padre, y a las 9 del lunes, o del martes, si no me acuerdo muy bien, perdón, claro, el lunes van a clases, se reencuentran todos feliz, y Marcela Bone, la madre de Theo, va a hablar con el juez del Tribunal de Familia para que ella sea su tutora, para que pueda tener como además de sus dos padres, una tercera persona a quien acudir y de quien ser responsable para que April no esté tan sola como lo estaba. Entonces cita un tribunal para el martes a las 9 de la mañana en donde van ella, Theo, su papá, y ambos padres de April, los cuales dicen que van a cambiar, que él ya no disolvió su banda, se va a quedar más con ella, su madre no se va a ir, y ambos entre lágrimas le dicen que por favor no se la lleven a un hogar de niños así de menores y que ellos le iban a cuidar más. Además que su madre se estaba tratando y Marcela Boone acepta todo esto y dice que bueno, y que si pasaba algo más le avisaría al juez, como era la tutora era prácticamente responsable de ella, entonces de esta forma April ya está de una manera mejor cuidada. Y bueno, así termina el libro. Al final vamos a leer la última parte para ver como las palabras que dicen. Dice entonces, a todo esto Theo había ido al tribunal, pero como no tenía ni un participación ahí, él solamente iba a escuchar. Lo tuvieron que echar, entonces se escondió en un hueco que era... Se compró una bebida, la derramó en el suelo, llamó al Spidey, que se llamaba el conserje, para que la limpiara. Y él mientras se fue al lugar del conserje, y ahí subiéndose a una estantería, él sabía que había un hueco que se podía escuchar todo lo que pasaba en el tribunal. Entonces así escuchó todo lo que sucedió, como truco, ¿no? Entonces termina
saliendo del tribunal, encontrándose con el juez Gantry, a quien admiraba más, y diciéndole que en 6 meses iba a reanudar el juicio de Pitt Duffy, que es el juicio más importante de toda la historia de Strattenburg, había sido y el primer asesinato, entonces a él le interesaba mucho ir a verlo. Entonces había quedado para almorzar con April, Theo, después del tribunal. Y dice, Teo estaba deseando escuchar este más mínimo detalle acerca de su desaparición. Entonces así se juntan, se vuelven a encontrar los dos amigos y todo termina feliz. Entonces, ya aquí como pueden ver, a ver, ahí, fin. Y ahí termina. Entonces, todo este secuestro. Bueno, y a propósito, Jack Leaper, obviamente Slater y Capture, que eran los detectives, le dicen que va a tener que volver a California y que fue obviamente un chanta por decirles que ella la tenía cuando él en realidad no sabía nada de April, nunca la había conocido. Entonces le dan como su merecido. Entonces de pasar de ser un secuestro, de hecho el libro se llama El secuestro, a estar muertas en el lago, toda prácticamente una imaginación, ¿no? Una hipótesis, pasa a ser un problema que se había ido con su padre. Él la había ido a buscar esa noche, ella la había abierto y se habían ido de gira porque como estaba sola él le cuidaría y le había mentido para que no haya ningún problema y se fuera con él tranquilamente. Entonces así después yo creo que la solución está cuando Theo y Chase descubren dónde están los Plunder, descubren que en una foto está April, buscaban muchas fotos y justo por suerte vieron que estaba ahí, llamaron vieron dónde tocarían, aproximación, futuramente estaban de los Plunder y descubrieron que corría en las Capateta, en esta fraternidad. Lo llaman y le dicen que efectivamente es así. Entonces van a buscarla ahí y así la encuentran. Y que anteriormente habían, porque esto era en Chapel Hill, en la universidad de NCU. Pero anteriormente habían tocado en la universidad de NC State, que era el rival de NCU. Porque como tenían que viajar NC State hacia NCU para jugar este partido, todas las fiestas de NC State se habían hecho el día anterior en esa localidad. Entonces ahí había tocado y de ahí se sacó esa foto que encontró Theo y futuramente iban a tocar en NCU, donde encontraron a April, Theo e Ike, su tío. Y así termina el libro. Bueno, yo creo la verdad que a mí este libro me encantó, estuvo muy bueno. También me he leído por ejemplo, que está aquí, que decía que se llama Joven Abogado, también lo leí, es muy bueno y quizás que haga así igual como un análisis y un resumen próximamente para que los vean y para que también se motiven a leerlos, que están muy buenos. Esta saga de Theodore Boone, bueno, todos los de John Grisham son buenos, pero estos además como son más cortos, son un poco más livianos y más divertidos de ver. Espero que les haya gustado, que hayáis disfrutado el review de este libro y nos vemos en un próximo análisis literario o movida de ajedrez o clases de lo que ustedes me pidáis. Eso os recuerdo también, déjenme en los comentarios si necesitan una ayuda en cierta materia del colegio, cosas así, quizás que yo la pueda entender y se las digo y hago un video sobre eso, así que ningún problema y nos vemos en el próximo video.